Ok, pues bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a ver lo que es la NIF A3, titulada Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Como hemos visto ya en repetidas ocasiones, pues los estados financieros vienen siendo la herramienta que los usuarios, en este caso los dueños de las empresas, las personas interesadas, hacen uso pues para tomar decisiones, para ver cómo va, cuál es el estado de su empresa en términos generales. Y obviamente cada uno de los estados financieros pues va a reportar eh, información pues dependiendo del tipo de documento que se trate, ¿no? Pero en resumidas cuentas, pues podemos mencionar que los estados financieros, pues no es más que un resumen de los aspectos más relevantes y primordiales de una entidad. Y con ello, pues podemos tomar en consideración algunos puntos ya muy específicos pues, para determinar la rentabilidad de la empresa, la solvencia, la estabilidad y, pues como por último punto, dentro de forma general, pues la capacidad de crecimiento de una empresa, ¿sí? Dado que los usuarios pueden ser múltiples, en este caso puede haber un número muy excesivo de usuarios, pues podemos identificar rápidamente entre números, entre tipos, ¿no? En este caso, primarios y secundarios. Los usuarios primarios, pues van a ser aquellas personas que están relacionados de forma muy directa. Por ejemplo, en este caso, los inversionistas y los acreedores. Inversionistas, ¿por qué? Pues porque eventualmente van a requerir, pues, saber cómo es el estado del dinero que han invertido eventualmente para constituir una empresa. Y por el lado de los acreedores, pues está la posibilidad de tomar una decisión de darnos crédito o no, es decir, de prestarnos dinero o, en el último de los casos, tomar acción eventualmente y anticiparse ante la posibilidad de que una empresa vaya a quebrar y entonces ellos puedan recuperar lo que nos han prestado. Y del lado de los usuarios secundarios, pues tenemos, y ahora sí que aquí entran todas aquellas personas que no son ni inversionistas ni acreedores. Es decir, pues vamos a poner, por ejemplo, el gobierno del lado por un lado está el tema de la recaudación de impuestos, por otro lado está digamos que la parte del gobierno que se encarga de toda la estadística, el INEGI, y pues básicamente se encarga de recopilar indicadores, recopilar cuál es el estado de las empresas en todo el país, ¿de acuerdo? Y empezar ahí a tomar pues decisiones. Bueno, en teoría eso es la finalidad, empezar a tomar decisiones respecto a cuál va a ser el plan de acción del gobierno, pues pues para mejorar en términos generales la calidad de vida de toda la sociedad, ¿no? Y pues a partir de ahí, como les comentaba, usuarios secundarios, pues tenemos proveedores, empleados, administradores, beneficiarios de servicios, agentes de valores, suscriptores, en fin, cualquier persona que de alguna manera esté relacionado con la empresa, pero que no necesariamente esté, eh, digamos, pues interesado al 100%, ¿no? Por ejemplo, un empleado. Más adelante, o no sé si ya lo habían visto, pero recordarán, si es que ya lo vieron, pues que en el caso de los empleados tienen ciertos derechos que están relacionados directamente con la información de la empresa. Por ejemplo, año con año se tiene que presentar una declaración, se tiene que determinar las utilidades de la empresa y una pequeña parte, que es por lo menos el 10%, le debe corresponder a los trabajadores, que es lo que conocemos como PTU, ¿no? Participación de a los trabajadores en las utilidades. Entonces, pues en teoría los trabajadores están interesados en ver, o por lo menos en estar eh, conformes de que lo que se les repartió corresponde precisamente pues, a un cálculo correcto, en pocas palabras, ¿no? Entonces, la ley obviamente establece una obligación para el patrón, que es entregarle copia de la declaración anual a los trabajadores, para que pues ellos puedan, en teoría, pues revisarlos, analizarlos, y pues ver, en su caso, pues reclamar, ¿no? En caso de que no les hayan otorgado la cantidad que les corresponde conforme a lo que establece la ley. Entonces, esa es una pequeña situación que puede ser muy puntual, pero que, como les digo, por esas cuestiones que son usuarios secundarios. Y a partir de ahí, pues pueden haber otro tipo de personas.
Por ejemplo, si en algún punto yo les dejo una tarea que tengan que analizar la situación financiera de una empresa, a la que ustedes quieran, la de su interés, pues podemos buscar información en ciertas, sobre todo en las páginas, ¿no? Hay empresas que por ley, porque cotizan en bolsa, tienen que presentar ese tipo de información y a partir de ahí, pues nosotros podemos tomarlo de práctica para realizar ciertos análisis, para ver cómo es que se está comportando, tomarlo de práctica. Eso es del lado de los profesores y alumnos. Del lado de los investigadores, pues simplemente ir analizando el comportamiento de las empresas. Y a partir de ahí, les digo, va a haber un montón de usuarios que sería como, por eso lo del etcétera, porque a partir de aquí, cualquier persona que esté interesada en, en ver cuál es el comportamiento de los últimos, no sé, años, semestres, trimestres, cuatrimestres de una empresa, pues van a poder acceder a este tipo de información, ya que en empresas grandes, pues esta es pública. ¿De acuerdo? Y no necesariamente tenemos que ver directamente con la empresa, sino simplemente puede ser, ya les digo, por alguna actividad que necesitemos realizar, considerando esta situación. Entonces, antes de las NIF, la información era muy simple y muy directa, ¿de acuerdo? La información financiera o los estados financieros, pues se presentaban únicamente la información respectiva del balance y las utilidades que ésta nos arrojaba. Ahora, con todo este rollo de las normas de información financiera y demás, pues tenemos que son un conjunto de, perdón, conjunto de estados financieros, sus notas y en ocasiones otro tipo de información relevante. ¿Sí? Cualquier información que pudiera hacernos eh, importante para tomar una acción u otra, se tiene que establecer dentro de los estados financieros, básicamente a través de sus notas, ¿no? Entonces, si bien la información financiera es una herramienta útil para la parte administrativa, pues en realidad son importantes para cualquier usuario que esté interesado de forma, ya sea de forma general, y que estos puedan tomar o obtener sus propias conclusiones sobre cuáles son los objetivos que se están cumpliendo dentro de la empresa. Eh, por ejemplo, tenemos el caso ahorita se me vino a la mente porque fue la primera que he revisado últimamente, es la de Apple. Por ejemplo, esta empresa hemos sabido que mucho publica sus números y cada cuatrimestre, perdón, cada cuatrimestre están presentando de forma pública a través de un comunicado cuáles han sido sus números en teoría o en términos generales, cuáles han sido sus números, cómo han avanzado, qué ha retrocedido, qué parte de los servicios que presentan han mejorado. Entonces, todo este tipo de información, si eventualmente uno tuviese la posibilidad de invertir en este tipo de empresas, pues podemos tomar de pronto una decisión de hacerlo o no. Otra empresa que sigo muy de cerca es la de Tesla, de Elon Musk. Por ahí, la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, por ahí hubo una acción que tuvieron. Ellos, de forma general, lo que hicieron fue dividir una acción en partes más pequeñitas para que todo el mundo pudiera entrar. Entonces si antes requerías más o menos cerca de, me parece que eran como 30,000 pesos para adquirir una acción, el hecho de que la dividieran en 5, pues ya ahora con 5,000 pesos puedes entrarle. Obviamente es un tema un poquito más complejo que simplemente ir a depositarles el dinero, pero a lo que voy es de que este tipo de acciones lo único que hacen es que más personas puedan entrarle a este tipo de juegos, ¿no? Y pues obviamente lo que podemos considerar a partir de las acciones que las empresas están haciendo, es decir, vemos que específicamente Tesla, que pertenece al grupo de Elon Musk, y Elon Musk lo único que está buscando es tener tecnología limpia, tecnología que es renovable, es decir, del sol, pues lo que está buscando es que sean tecnologías que se van a seguir permaneciendo en el futuro, ya que se está viendo pues que el tema relacionado con el petróleo pues no es tan sostenible, o por lo menos va a llegar a un punto en el que no va a ser tan sostenible como lo es ahora. Aparte de que pues contaminamos mucho más con este tipo de recursos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de
cosas que estamos comentando o que podemos comentar acerca de una empresa va a ser... bueno, de hecho esto me resurge una tarea que les voy a dejar. Así que anoten. La tarea va a ser, van a revisar precisamente este informe de la empresa que ustedes gusten, de la que más admiren o de la que quieran pues eventualmente estar interesados en, suponiendo que tuviésemos la posibilidad de invertir, ¿no? Ya les digo, puede ser Apple, puede ser Tesla, puede ser Google, Facebook, cualquiera de estas, ¿no? Ya ustedes lo checan. Y más adelante revisamos el tema de cómo va a estar a detalle la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. En resumidas cuentas, tenemos que entonces la NIF A3, ya lo hemos repetido en numerosas ocasiones, pues básicamente lo que nos permite es identificar las necesidades de los usuarios y establecer los objetivos de los estados financieros, así como las características y limitaciones de los mismos. Esta NIF A3 aplica tanto para entidades lucrativas como no lucrativas y es importante tenerlo en cuenta porque a partir de aquí tenemos que identificar qué tipo de entidad es con la que estamos trabajando. Básicamente tenemos tres conceptos que hemos estado repitiendo en varias ocasiones. El primero de ellos, entidad lucrativa, perdón, pues además de ser, este concepto inicia repetido para las dos personas, ¿no? Como persona moral con fines de lucro y persona, bueno, entidad lucrativa y entidad con propósitos no lucrativos, pues es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, que está constituida por recursos humanos, materiales y financieros, que están administrados por un único centro de control que toma decisiones, pues para llegar a los fines a los cuales se constituyó la empresa, con la pequeña variación o diferencia entre lucrativas y no lucrativas, en que la primera, su intención es resarcir y retribuir a los inversionistas su inversión, ¿sí? A través del reembolso o rendimientos. Y del lado de las no lucrativas, pues prácticamente es cumplir un objetivo, por lo tanto, no rezarse nada o económicamente a sus donantes o patrocinadores o personas que hayan estado involucradas en la obtención de recursos. Básicamente, pues, como les digo, es cubrir un objetivo o realizar una actividad que en términos generales le corresponde al Estado, pero que pues, al verse rebasado por diversas situaciones, pues no lo cumple como debe ser. Entonces es ahí donde entran las asociaciones que no tienen ánimos de lucro y lo único que hacen pues es cubrir esa necesidad. Y por último, un concepto que hemos estado o que introdujimos al principio fue el de usuario general, que es cualquier persona que esté interesada en pues estar observando la actividad económica, ya sea presente o potencial de una empresa. Ya les digo, simplemente basta con que busquemos en internet cuál es el comportamiento de una empresa a la que nosotros querramos y de forma general ya nos va a aparecer pues algún comunicado que las empresas hayan emitido pues para darle a saber de forma general a los usuarios pues cuál ha sido el comportamiento de su empresa, ¿no? Entonces, por aquí tenemos entonces que de acuerdo con la NIF A3 ya especifica ciertos usuarios que si bien no son los únicos, son por lo menos los más importantes o son los que la NIF reconoce que pudieran tener mayor participación dentro de ya sea la toma de decisiones o simplemente la acción por parte de la empresa, ¿no? Entonces, en primer punto se encuentran dos personas o dos figuras. Por un lado están los accionistas o dueños y por otro lado tenemos a los patrocinadores. El primero hace alusión a las entidades lucrativas, es decir, son aquellas personas que proporcionan recursos a la empresa y que son de forma directa y proporcionalmente compensados de acuerdo con este tipo de aportaciones. Es decir, quien tenga mayor cantidad de aportación o participación en una empresa, pues eventualmente cuando la empresa o la entidad financiera distribuya ganancias, pues a estas personas les va a tocar más.
Del otro lado están los patrocinadores o anteriormente los mencionábamos donantes. Son aquellas personas que proporcionan recursos y que por la naturaleza de la empresa pues no son compensados directamente. Es decir, no esperan nada a cambio pues. Tercer usuario pues tenemos a los órganos de supervisión y vigilancia. Estos pueden ser aquellos consejos administrativos que lo único que pueden hacer es que con la información que nosotros les presentemos, pues ellos son responsables de revisar y evaluar la administración actual, es decir, de ver si de alguna manera se están cumpliendo los objetivos, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a ver primero cuál fue el objetivo inicial de la empresa. Si el objetivo fue vender el doble del periodo anterior, por así decirlo, o vender 1.5 veces el periodo anterior, pues analizar y ver qué nos está mostrando la información financiera a este punto versus el anterior y entonces determinar si lo que se ha gestionado pues ha sido de la forma correcta para cumplir esos objetivos. Otros objetivos no necesariamente tienen que ver con crecimiento, sino con desempeño, es decir, eh, el tema de reducir ciertos rubros que pudieran no ser tan importantes. Cuarta persona o cuarto usuario, pues tenemos a los administradores, que son aquellas personas que están encargadas o que son los responsables de cumplir con el mandato de la parte de gobierno dentro de la empresa. Es decir, los dueños, pues, ¿sí? Ellos vienen siendo el gobierno dentro de una organización y los administradores, pues, no son más que aquellas personas que tienen la responsabilidad de cumplir con lo que se haya establecido para, pues, llevar a cabo los objetivos, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando, un número 5, el número quinto, pues tenemos a los proveedores, que no son más que aquellas personas que nos proveen bienes y servicios. Ahora se preguntarán, ¿por qué a los proveedores les puede interesar en un momento dado la información financiera? Pues, por ejemplo, si en un momento dado requerimos de crédito al adquirir mercancías, pues los proveedores simplemente, si, dependiendo obviamente la formalidad que ellos le den, pero los proveedores eventualmente nos pueden decir, oye, necesito ver qué tanto estás endeudado para saber si te puedo prestar. Y esto sucede en la vida real. En la vida real, pues es muy probable que antes de ir a pedir un crédito en el banco, eh, los bancos pues nos pidan pues antecedentes, nos pidan copia del estatus del, no sé, del buró de crédito, aunque bueno, ellos ya lo pueden revisar, pero eventualmente o es muy probable que en algunas situaciones nos lo pidan. El tema del buró de crédito, ver si tenemos buena calificación o comportamiento. Entonces, todo ese tipo de información, pues los bancos lo hacen y de la misma manera los proveedores pues buscan la forma de asegurarse que podemos hacerle frente a la responsabilidad que vamos a adquirir con ellos. Lo mismo sucede con el tema de los acreedores. Recordemos que la diferencia entre un proveedor y un acreedor es que el proveedor proporciona bienes o servicios pues para seguir operando, es decir, que tiene que ver realmente o de forma directa con la actividad que estamos realizando. Y los acreedores pues no son más que aquellos que nos prestan dinero directamente. De manera formal, pues tenemos a las instituciones financieras o bancos y de manera informal, pues puede ser cualquier otra persona, un tercero, que nos llegue a prestar dinero, ¿no? Perdón. Entonces, como les comentaba, en el número 7 tenemos empleados, que precisamente su única quizás intervención a la hora de interesarse dentro de la información financiera, pues puede ser saber si les han repartido o no las utilidades conforme a la ley. Ya si por ahí se encuentra un empleado que esté un poquito más interesado respecto a lo que es el funcionamiento de una empresa, pues podemos ver que posiblemente existan uno que otro que quiera ver cuál ha sido el desempeño de la empresa. Pero ya les digo, puede ser muy contadas aquellas situaciones. Tenemos clientes y beneficiarios, aquellas personas que reciben servicios o productos de las entidades. Este es poco frecuente, pero se puede dar la situación en el que si ustedes como clientes de una empresa quieran saber cuál ha sido el comportamiento, no sé, de los últimos periodos y determinar
si eventualmente estas empresas van a poder seguir proveyéndonos de recursos. Entonces, ustedes van a tomar esa decisión considerando cuál es el estado actual o cuál es la posición financiera de la empresa, porque muchas veces se toma una decisión de llevar a cabo un proyecto. Imaginémonos que una empresa de coches ha determinado sacar, no sé, una empresa, un vehículo, o mejor dicho, que trata de hacerle competencia a los vehículos eléctricos. Entonces, ¿cuál es un elemento fundamental de este tipo de vehículos? Pues podría ser la batería, ¿no? Entonces, imaginemos que una empresa ya grande lo que quiere hacer es cambiarse ahora al tema de los coches eléctricos. Pues primero tiene que asegurarse si la empresa con la que va a trabajar y que le va a proveer de este tipo de accesorios, pues si tiene una constancia, ¿no? Porque qué tal que yo invierto mucho dinero en ese proyecto y resulta que la empresa que me va a proveer de ese accesorio específicamente, pues estamos viendo que está endeudada, que no tiene suficiente activo para seguir operando. Entonces es muy probable que que me deje a medias el proyecto, que pasado 1 o 2 años, esta empresa quiebre, cierre o desaparezca, y yo tenía proyectado que este producto va a terminarse de aquí a 5 o 10 años. Entonces es importante como usuarios, en este caso como clientes de la información, estar 100% seguros de que a la hora de tomar esa decisión. Obviamente existen factores que se escapan de nuestras manos, que no podemos ser adivinos en todo momento, pero ya les digo, si observamos que de pronto recordemos la estructura financiera, tenemos activos y pasivos, ¿no? Si de pronto tenemos un peso de activos y 10 de pasivos, pues lo más seguro es pensar que eventualmente si las personas a las que les debemos o a las que les debe la empresa, ¿sí? Quisieran reclamar esta, pues lo que a ellos les corresponde, pues eventualmente la empresa no va a poder y lo único que va a hacer es que la quiebren porque lo único que va a volver a recurrir es a más deuda y demás. Entonces ahí podemos tomar una decisión. Si por otro lado vemos que activos y pasivos van 1 a 1, es decir, por cada peso que tienen deben un peso, pues podemos decir, bueno, a lo mejor ha tenido una mala racha en los últimos años y podemos considerar este tipo de situación. Por otro lado, un escenario muy positivo puede ser que los activos sean 3 pesos, por ejemplo, y pasivos sean 1 peso, entonces podemos decir que por lo menos, si bien nosotros no le estamos otorgando crédito, pues tenemos ahí un punto de partida para tomar en cuenta de que la empresa le puede hacer frente a sus obligaciones en cualquier momento, ¿sí? Y ya como último de los escenarios, de los usuarios, pues tenemos 4 usuarios que son gobierno, contribuyentes, organismos reguladores y otros usuarios. De gobierno, pues como les comentaba, son aquellas personas o aquel ente que está encargado de establecer políticas económicas, fiscales, cualquier otro tipo de acciones a tomar, pues con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los gobernados o de la sociedad en general. Contribuyentes, pues somos aquellas personas que aportamos al fisco y que en algún punto estamos interesados en que una empresa pague sus impuestos. Entonces, eventualmente ahí podemos estar viendo si las empresas a las que estamos siguiendo de cerca, que no necesariamente sean personas que nos interese, que no necesariamente sean empresas que vayamos a invertirle, pero sí queremos saber si eventualmente están cumpliendo con sus obligaciones. Y es ahí donde en la información financiera, en los estados financieros, pues va a mostrar, ¿no? Si deben impuestos, si ya los pagaron y cómo es que se ha comportado durante los últimos 5 años o en los últimos meses atrás. Los organismos reguladores, pues no son más que aquellos que desprenden del propio gobierno o también pueden ser aquellos organismos que de manera particular se han organizado pues para determinar ciertas acciones o políticas. Uno de ellos, por ejemplo, lo hemos mencionado muchas veces, es la CINIF,
que es aquel consejo que se encargó de establecer precisamente estas normas de formación financiera y que lo hicieron a partir de datos que ellos han ido observando. Entonces, otros usuarios, pues aquí entra todo tipo de personas que no hemos mencionado anteriormente. Ahí podemos encajonarlos. Y pues son interesados, otro tipo de interesados que no están comprendidos en los apartados anteriores, como público inversionista, analistas financieros. Recordemos que, por ejemplo, no sé si recuerdan, en las noticias siempre ha habido varias secciones, ¿no? En las que hemos visto por televisión. Está la sección de espectáculos, la sección deportiva, la sección de política, interés general, y en algún punto mencionan el tema de finanzas. Entonces, hay reporteros que saben más o menos o que tienen una orientación relacionada con finanzas y que eventualmente lo que revisan es precisamente la información que circula en estos medios. Entonces, son ellos, por ejemplo, quienes están de algún punto, de algún modo interesados, que no necesariamente van a invertir, pero que están interesados, pues, para informar, en este caso, a la audiencia. Entonces, cualquier persona que esté, que quiera saber sobre algo, pues, ahí encajamos todos aquellos otros usuarios, porque, pues, estamos interesados. Entonces, estos usuarios que acabamos de mencionar son 12. Pues de alguna manera, como les digo, fundamentan sus decisiones, sus criterios, sus acciones o en algunos casos pues lo que comunican hacia otros, como el caso de los reporteros, tomando de base todo el conocimiento que han adquirido a partir de esta información que las entidades van mostrando y lo muestran a través de este tipo de documentos. Pueden ser estados financieros, es decir, un documento de bien puros números, o comunicados de prensa, que son generalmente un breve resumen de lo más importante que es de lo que quiere aportar la empresa hacia la comunidad. Entonces tenemos que las empresas generalmente presentan su información, sus estados financieros, les digo, con números y todo, pero adicionalmente están presentando un documento, texto, donde viene un resumen básicamente de la interpretación de esos estados financieros. Entonces muchas veces lo que podemos hacer rápido es leer precisamente esta información o este estado donde pues básicamente la empresa nos dice cómo es que se ha comportado en los últimos periodos. Y ahorita les muestro un ejemplo rápido. A ver, creo que aquí lo tengo. Ajá, les digo, o sea, de pronto la que tengo aquí a la mano, pues es el tema de Apple y sus resultados del segundo trimestre. Este es su comunicado de prensa y en este momento, ahorita se los mando por el chat para que lo tengan presente. Y podemos aquí determinar que lo que hace esta empresa es un breve resumen de cómo les fue en este periodo. Así rápidamente, en inglés es highlight, pero en español se me olvidó el palabra, que es como el resumen. Es el aumento de los ingresos totales y un nuevo récord en ingresos por servicio y mencionan una cantidad que son 13.300 millones. Y a partir de ahí empiezan ellos a relatar, ¿no? Dicen que a pesar de las consecuencias del COVID y demás, se tomaron acciones y entonces aquí empiezan a relatar qué hicieron, cuáles han sido los resultados, las mejoras y si queremos ver un poco más a detalle, pues podemos ver también lo que son sus estados financieros. En este caso, a ver, ajá, aquí. En este ejemplo nada más, pues vamos a ver que lo único que podemos ver, observar, pues son, obviamente está en inglés porque pues ellos presentan en este idioma, pero es un poco, perdón, es más en detalle qué es lo que estamos observando. Por ejemplo, ventas netas por productos, por servicios, y aquí podemos ver el total de ventas netas. Y entonces, cuáles han sido sus costos, cuáles son sus gastos operativos, sus ingresos operativos y demás. Entonces, básicamente, aquí, ¿qué podríamos hacer? Incluso, su información tiene que ser un poco más detallada que lo hacen por segmentos.
América, Europa, China, Japón y el resto de los países asiáticos. Aquí reportan cuáles han sido sus productos más vendidos o cuál es el rubro que más les reporta ingresos. En este caso vemos que es el iPhone. Y en segundo lugar, pues está la Mac. Y ya en últimos, pues está el iPod, los accesorios como el Apple Watch, el Home, que es la bocinita que acaban de sacar, y demás accesorios. Y pues bueno, aquí, como les digo, está el tema de... Está en inglés, les digo, aquí serían activos, lo que tenemos como activos circulantes, activos no circulantes, eh, pasivos circulantes, pasivos no circulantes y demás. Entonces, pues básicamente es lo que les comentaba. Este tipo de empresas, al ser muy grandes y al ser empresas que son de interés público, es decir, a todas aquellas personas que han mostrado su información, perdón, han tenido interés para invertir en este tipo de empresas, pues ellos de alguna manera tienen que mostrar su información, pues para ver cómo es que se está comportando. Ok, entonces, a ver, retomemos nuestra presentación aquí. El siguiente punto, bueno, ahorita nos queda poco tiempo, así que vamos a cortar y retomamos la sesión en 5 minutos. ¿Les parece?